Centro Terapéutico Cristiano presenta Radio Charlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es la soledad, una pandemia silenciosa, a cargo de la psicóloga Gloria Hernández. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. ¿Qué tema el tema de la soledad? Qué importante y qué profundo y un tema que, ¿por qué pandemia silenciosa? Porque no solo pasa en Uruguay, estamos acá en Uruguay, pero si hubiera extranjeros o habláramos en todo el mundo, pandemia significa en todo el mundo. Hoy alguien lo denominó la plaga del siglo XXI. Imagínense, plaga por lo dolorosa, por lo angustiosa, por todo lo que puede generar, y vamos a ver hoy algunos de los rostros de la soledad. Y vamos a la palabra de Dios, los que la tienen allí, en un salmo. Quiero empezar con este salmo que me encanta, que realmente me da mucha fuerza en la vida, que es el Salmo 119, el más largo de la Biblia. Pero hay dos versículos de ese salmo, que es Salmo 119, versículo 49 y versículo 50. Y dice así la palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué hermosa palabra, qué poderosa, porque justamente en los momentos de angustia, sentir el consuelo de Dios. Y acá, ¿qué decía el salmista? Tal vez viviendo un momento de desierto y de soledad, seguro de mucha aflicción, decía, acordate, Dios, de esa palabra que tú me diste un día, en la cual me has hecho esperar. Un anhelo, un deseo, una situación que quiero que se termine, porque hay mucho dolor, porque esta palabra de esperanza es consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, ¿qué es tu dicho? Es la palabra de Dios que nos vuelve a traer vida. Y ahora vamos a la palabra de Dios en Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. Esta palabra la trae Dios para nosotros hoy, cuando vamos a estar hablando de la soledad. Y puede haber alguna persona en este lugar ahora que diga, nunca me sentí solo o sola. O digo, levante la mano ahora, si quieren. ¿Quién se sintió solo o sola alguna vez? Yo la levanto, con total honestidad. Es parte de la experiencia humana. ¿Por qué es importante cuando el salmista decía, Señor, tu dicho me da vida? Porque vamos a reflexionar en la palabra de todas las palabras, que es la de Dios. ¿Para qué? Para que la recordemos en momentos de nuestras soledades. ¿Y qué nos dice Dios? Que Él ciertamente, cuando te dice ciertamente, que es de verdad, verdaderamente, Dios va a consolar todas tus soledades. ¡Wow! Y uno dice, ¿cuántas? ¿Hay muchas soledades? Las hay. Vamos a empezar a ver diferentes rostros de esas soledades. ¿Y cuál es la promesa a través del consuelo de Dios? Cambiará el desierto, ¿en qué? En paraíso.
La figura del desierto es la figura de una gran soledad, ¿no? En el desierto no hay nadie. Y hay veces que uno vive y está en ese desierto. Yo lo he experimentado. Pero ¿qué dice en el consuelo de Dios? Dios no solo va a quedar consolando y nos abraza, sino que nos promete cambio. De ese momento de desierto que hay que pasar, lo va a transformar en paraíso. Y dice, ¿y su soledad en qué? En huerto de Jehová. ¿Un huerto qué es? Algo que tiene mucha vida y mucha producción. Y es el huerto de Dios. Dejo de estar solo porque voy a estar rodeado de todo eso que Dios ha hecho. Y transformará mi angustia y mi ansiedad, propio de la experiencia de soledad, humanamente, psicológicamente. La soledad nos conecta con la ansiedad y con la angustia. La gran epidemia de este siglo, la ansiedad, con sus distintas caras, la va a transformar en alegría y gozo, en alabanza y voces de cántico. Entonces, vamos a ir a 3 palabras que empiezan con sol, como soledad. Soledad, solitariedad y solidaridad. Y nos vamos a quedar con esas 3 palabras para ir meditándolas. En primer lugar, ¿qué es la soledad? ¿Es buena? ¿Es mala? Algunos dicen, ¿es buena? No. Ahí está. Porque lo que tenemos que empezar a distinguir y precisar son estas experiencias para que de esa manera nos podamos parar saludablemente. Soledad es una experiencia de la vida que está para que estemos siempre solos. No. Como traía ese relato el autor, el que creó el motor en esa historia. ¿Qué dijo cuando nos creó? Qué bueno, en gran manera. ¿Recuerdan a Dios? Qué bueno. Pero una segunda mirada, digo, pero no es bueno que esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y esto tiene que ver mucho más allá de la relación conyugal, de la relación de pareja. Tiene que ver con la relación humana, con el construir huertos. ¿Qué significa? Relaciones, amistades. Hoy domingo, ¿saben que el domingo Freud decía, el padre del psicoanálisis, decía, hay una neurosis que la llamó dominical, la de los domingos. Porque después que paramos de toda la semana de correr, de trabajar, de estar con otros, llega el domingo, estoy conmigo mismo. Y hay mucha gente que vive sola. Y termina siendo una neurosis angustiosa y dolorosa. Si no, tal vez me quedo, solo, llorando, no tengo a nadie, estoy acá este domingo, almorzando solo, tal vez me pongo en la tele a mirar algo y tratar de llenar, pero lo que en el fondo tengo es angustia. Qué lindo es venir a la iglesia y a la casa de Dios. Se termina la neurosis dominical cuando uno tiene ese encuentro con la comunidad de fe y con ese encuentro donde se va a recibir palabra, que es palabra de vida para animarte, pero además es el encuentro del grupo, de tus hermanos, de tus amigos. Este momento, que estamos ahora, ya rompe con la soledad angustiosa y patológica y enfermiza. Por eso es tan importante el construir comunidad, poder ser esta comunidad como es la comunidad de fe, que todos los domingos 5:30 hay un encuentro con Dios y con mis hermanos. Pero también es muy importante, cuando hablamos de soledad, no tenerle miedo. Hay momentos que necesitamos estar a solas. Y así como el mismo Dios cuando hizo al ser humano dijo, no es bueno que esté solo. Vamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús, que estaba siempre con gente, pero en un momento dice, la fama de Jesús crecía, las multitudes querían estar con él, mas él había momentos que se apartaba
para orar, para estar a solas con el Padre. La soledad no es mala. Son momentos de nuestra vida que necesitamos vivir y hasta propiciarnos intencionalmente. ¿Y esto para qué? Para estar más con uno mismo. Miren lo que decía un gran filósofo, Martin Buber, un gran filósofo existencialista, decía: cuanto más exterioridad, menos persona. Cuanto más interioridad, más persona. ¿Y qué quería decir con esto? En esta humanidad donde la gente le cuesta estar a solas consigo mismo, tal vez por miedo a ver con qué me encuentro. Y es tan lindo cuando los momentos terapéuticos, la persona finalmente se animó a hablar lo que le pasa, a hablar lo que le duele, hablar, me decía los otros días una paciente, todo el dolor, me daba vergüenza decir que me sentía sola. Y que esta pandemia, además del COVID-19, porque vive sola, fue terrible para mí, pero me daba vergüenza decirlo. Por eso es una pandemia silenciosa. Porque por un lado, a muchas personas les da vergüenza. Porque es como mostrarse vulnerable, mostrar que siento algo, que tal vez no sea lo que habría que mostrar, sentir. Todo nos parece que nos tenemos que mostrar fuertes, que podemos, y no es así. Eso no es bueno. Lo que es bueno es integrar todo lo que siento en mi vida, sin huirle y sin escaparle. Porque en esta realidad que vivimos, mucha gente trata de no entrar adentro de su interioridad y decir, me siento sola o me siento solo, o necesito ayuda, o tengo una angustia muy grande, o tengo un conflicto que me enoja tanto y no lo sé resolver. Y estamos como el auto, Sarkis, ¿no? ¿Quién? ¿Por quién va a venir? Lo sano es pedir ayuda, que no te quedes solo. Pero también lo sano en lo que es soledad, es decir, hay una soledad buena que es la que necesita, que es la que necesitamos para estar con nosotros, para ordenar nuestros pensamientos, cuando a veces estamos corriendo por todos los demás, cuando sobre todo estamos en servicio, entonces siempre está la situación del otro y lo que me demandan y lo que me exigen, y llega un momento que ya no tengo horas para dar, porque hay un tiempo que tenés que tenerlo para vos. A mí me pasó, y llega un momento que esa palabra, ¿saben cuál es? Límite. Tenemos un límite humano. Uno no tiene 28 horas por día para poder dar hacia afuera. Hay un límite, hasta acá puedo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que me lo tengo que dar para mí. Me lo compartió una querida hermana en Cristo, que fue muy lindo, porque ella, una gran sierva del Señor, la invitaban acá en Uruguay y en el exterior, viajar a dar conferencias, a predicar la palabra. Ella es una excelente, ella es médica y una gran predicadora de la palabra. Creció en el camino del Señor. Tanto para compartir, tan requerida, tan buscada, hasta que hubo un momento que ella sintió parte de, bueno, pero esta vez tuvo la invitación de ir a otro país, pero voy a escuchar, voy a poder recibir, necesito recibir de Dios, necesito escuchar a otros, no ser la que estoy acá adelante, sino estar la que está allí escuchando y recibiendo de los demás. Y dijo, yo necesitaba entender que necesitaba un tiempo a solas para mí. Y fue muy importante, porque esa decisión tan importante de poder estar a solas con ella y un tiempo para ella, y ese viaje lo hizo sola, fue tan importante que fue un antes y un después en su vida. Ahí conoció al que hoy es su esposo. ¿Pero por qué? Porque tenía tiempo para ella y para poder escuchar a otros y tener tiempo para dedicarlo a ella. Hay un tiempo que necesitamos cuidar, que también es el de estar a solas. No tenerle miedo, sino que qué lindo cuando el salmista decía, examíname, oh Dios,
Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Ese mapeo, ese screening que te hace el Espíritu Santo es bueno y es necesario. Ese tiempo cuando buscas de estar a solas es el tiempo del artista, es el tiempo que necesita el artista para su creatividad, para estar consigo mismo. Las grandes obras artísticas se hicieron con artistas que decidieron, por un buen tiempo necesito estar a solas. Un músico, acá muchos músicos, las composiciones, las hicieron en el barullo de estar con otros, no, tuvieron que apartarse para eso. Las grandes investigaciones científicas y los grandes investigadores necesitaron tal vez mucho tiempo a solas en el laboratorio para poder realmente descubrir eso tan importante que hoy damos gracias a Dios por eso. Pero también esas soledades que son buscadas intencionalmente y buenas, porque tienen un propósito. Entonces, pensemos algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Esta soledad voluntaria, por momentos, por un tiempo, es necesaria para esa interioridad. Porque este mundo, ¿a qué nos está llevando? A hacer dos cosas. Y acá viene la otra palabra, la solitariedad, que está empapada de dos elementos: los fugitivos y los solitarios. ¿Quiénes son los fugitivos? Los fugitivos son esas personas que viven en la tentación de vivir en el afuera, lo que hablamos de la exterioridad, ¿no? Y viven justamente mirando hacia el afuera, buscando distracciones, buscando diversiones, para no entrar a estar consigo mismos. Uno mira hoy la oferta televisiva que hay, las novelas, las telenovelas, Netflix, podés estar todo el domingo mirando la serie desde que te levantaste, porque eso es sano. La palabra de la salud es equilibrio. Y cuidado, porque este mundo que está generando fugitivos y solitarios, socialmente es así, hay que tener cuidado por esto porque es peligroso. Mientras estoy disperso, divertido, entre comillas, y distraído con eso, pierdo de estar conectado conmigo y con las cosas importantes. Las anestesias de este mundo es el celular, que es algo muy bueno, que nos ha conectado, pero cuando uno ve los jueguitos y ve todo eso, y es terrible en nuestros adolescentes, acá hay más niños y adolescentes. Yo le digo, cuidado con estos juegos que es tremendo, que son historias donde ellos juegan con otras personas y se forman unas redes y comunidades que terminan siendo adictivas. El adicto busca ser siempre anestesiado de dolores que no puede integrar a su vida. Les quiero decir esto, que es parte de la salud mental y emocional. La única manera de que nosotros podamos procesar y elaborar las situaciones difíciles de nuestra vida, ¿saben cuál es? No es anestesiándome, siendo una fugitiva de mi dolor, porque ¿de qué me estoy escapando? De no sentir la angustia de una situación de mi vida que me duele. ¿Alguien está libre de no haber vivido situaciones difíciles? Todos. Pero lo que les quiero decir, mis queridos hermanos, es esto. La única manera que esa experiencia tú la vas a elaborar es permitiéndote sentirla, llorarla, hablarla 1000 veces, sobre todo las mujeres necesitamos hablar y elaboramos mucho hablando lo que me duele. Y tengo una amiga que me dice, ay Gloria, ya te tengo cansada, gracias por el aguante. ¿Vieron cuando? Yo dije, dale, eso es ser amiga. Y bueno, vamos a caminar y hablar. Y te estoy diciendo, ya cuántas veces la historia... Es la manera que tenemos las mujeres de elaborar lo que nos pasa. Y a los hombres, que hay muchos hombres acá, decirle, cuidado lo otro. No te vuelvas el ermitaño que te metes en la cueva porque esa situación te duele. Eso es propio del varón. Se mete en la cueva. La mujer hablamos, el hombre
se mete en silencio a la cueva. Es esto. Permitite sentir tu angustia. Permitite poner en palabras, me siento sola como esta paciente. Digo, qué bueno. ¿Y qué puedo hacer con esto? Es eso, con esta situación. Te sentís sola. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Y antes me pasaba capaz que con Netflix todo un domingo, porque mientras trabajaba yo me refugiaba en el trabajo. Llegaba el domingo y era una angustia impresionante. Me vinieron hasta ideas, ¿para qué sigo viviendo? Mi vida ya no tiene sentido, soy una máquina de trabajar. Pero después, muy pocas relaciones. Fugitivo es el que vive en la exterioridad buscando dispersar y no conectarse. Solitario, el que se mete en la cueva. Rompe toda relación y ahí queda. Pero Dios no quiere la solitariedad, porque es a la que nos enferma. Y la pregunta es, ¿y por dónde está? ¿Y por qué la gente? Si Dios nos hizo de relacionales, ¿por qué la gente se mete en la cueva o rompe relaciones? Y acá tenemos que poner ese espejo en nosotros. Por eso es importante estar a solas. Señor, ¿será porque yo tengo una muy baja autoestima? Entonces siempre me siento en menos y solo pensar en construir relaciones me da vergüenza, me da timidez. Muchas veces es eso. La persona no es que no quiera estar sola, es que se siente tan en menos porque tal vez creció escuchando palabras que la denigraban, que la hacían sentir, ¿y quién te va a querer a vos? Eso lo recuerdo de una queridísima hermana y amiga. Su papá le decía siempre eso. ¿Y quién te va a querer a vos? Y fue, todo un trabajo que Dios hizo en su vida, pero ella pidió ayuda y lo pudo hablar para poder superar y sentirse, tú sos digna de ser querida y por lo tanto tú tenés mucho también para dar a los demás. Y acá viene la tercera palabra, solidaridad. Lo que nos ayuda a romper la solitariedad es ser solidarios. Es poder salir de nosotros y decir, todos los que estamos acá presentes tenemos un alto valor. Primero porque si valdremos que Dios mandó a Jesús a morir por nosotros. Y todos los que estamos acá tenemos algo para dar, para bendecir. Qué lindo cuando escuchaba y veía todo lo que hace el CTC. Todos podemos dar y apoyar. Entonces, ¿cómo salgo de mi cueva de soledad solitaria, la soledad negativa? Dejando de mirarme en el ombligo, simbólicamente. Qué horrible, qué espantoso, y nadie quién me va a querer, y me da vergüenza, y qué voy a decir, cómo voy a invitarla, vamos a tomar un café, o vamos, no, salir de todo eso, deja de pensar tanto en todo eso tan negativo de vos, que son mentiras, porque todos tenemos cosas muy buenas, Dios nos dio a todos talentos y dones, y pensá en el otro. Por un momento y pensá en la situación de cuánta gente podés estar ayudando. Y ahí empezás a construir redes y tender puentes. La persona solitaria lo que hizo fue construir muros. ¿Con qué ladrillos? Un ladrillo, el de creerme todas las cosas negativas que me dijeron a lo largo de la vida. Sos un horror, sos espantosa. ¿Quién te va a querer a vos? ¡Qué desastre! ¡Qué aburrida que sos! Estar contigo. Y si yo no supero eso y rompo y saco rompo esos muros, me voy a quedar metida en mi solitariedad. Otro de los aspectos que genera la solitariedad, otro ladrillo grande del muro, es el mundo que vivimos de alta competitividad. Y hay personas que les cuesta mucho
poder pararse frente a esto, frente a la competitividad, donde a veces uno sabe, los que estamos en el mundo laboral, lo feroz que todos quieren la vidriera, todos quieren estar en el primer lugar, quiero yo ser la elegida. Y a muchos no les importa nada con tal de ascender, con tal de estar en la primera plana, en la foto, ¿no? Y eso duele, y eso lastima. A mí me lastima. Y lo primero que a veces uno quisiera, ¿qué es? Bueno, me alejo. Que la otra vez decía un amigo, decía, y bueno, que se saquen los ojos entre ellos, yo ya esto no lo aguanto, ¿no? ¿Quién no ha vivido situaciones así? Pero cuidado, porque eso poco a poco te puede meter en los muros, en esos ladrillos horribles donde vos no podés entrar en esa de la competitividad feroz y desleal, ¿sí? No, porque eso no quiere Dios. No seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vos seguí iluminando con buenas actitudes, con decir, bueno, tú querés estar adelante. Yo sé que tengo un Dios, que el que me promociona y el que te promociona a ti es Dios. No es las artimañas que puedas hacer o manipulaciones para estar en el primer puesto de la empresa. Es Dios. Y qué lindo cuando uno descansa en esas verdades. Qué lindo que no te pare la feroz competitividad y te meta en la cueva. ¿Por qué? ¿Saben cuánta gente hay certificada psiquiátricamente en los trabajos? Porque tiene que ver con una palabra que se llama mobbing, que es la palabra en el mundo adulto del bullying de la escuela y el liceo. Le van sopacabando, le van diciendo, ¿cómo? ¿Saben cómo? La autoestima. ¡Qué desastre! Otra vez, mirá lo que hizo. Pero mirá lo que es esta hoja. Re desprolija. Humillación delante de los demás. Y ahí empieza. Y esto, el riego por goteo, gota, 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 termina la persona en un estado que quiebra su salud mental. Certificada y alejándose de su puesto laboral. Pero tenemos un Dios que nos defiende y que nos da fuerzas. Entonces respirar hondo, Señor, yo no quiero seguir en este muro y detrás de este muro solitario. Porque cuánta gente deja el trabajo o se enferma y se quiebra. Entonces, también, cuidémonos de eso. Cuando pensamos en la soledad, ¿cuántos matices tiene esto? ¿No? En todo esto que estamos viendo. Y poder decirles que hay 3 formas, ¿no?, de ubicarse frente a la dolorosa experiencia, pero desde la solitariedad. Cuando nos pasan situaciones difíciles como esta, uno siente que es como el naufragio. Me siento arrojado a esta soledad, a este mar embravecido que no sé para dónde agarrar. Para otros sienten que es la desnudez del alma. Hay un vacío existencial. Siento un vacío en el alma. Y esta soledad que se transforma en solitariedad, ¿saben qué es? La de la falta de sentido. Otro de los ladrillos y murallas que te pone delante de ¿qué? Delante de decir, ¿para qué estoy? Y me voy aislando. Qué lindo saber que Dios para todos nos dio un propósito en la vida, nos dio una misión. No estamos desnudos en el alma, sino que hay un propósito. Cuando uno tiene un propósito, lo decía Viktor Frankl, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier situación. Porque esa fuerza te la da ese propósito para el que fuiste llamado. Y hay una situación de soledad que tiene que ver con lo repentino de situaciones de pérdidas. Antes de ayer, hoy es domingo, fue el viernes, me enteré de un accidente de un muchacho de 38 o 39 años en un accidente de auto.
papá con 3 hijos chiquitos. Y bueno, es el yerno de una compañera queridísima, 30 años trabajando juntas en Renacer, bueno, en Florida. Él iba en su camioneta, se distrajo y en un segundo. Y hoy es acompañar a esa esposa, a Sofía, de 38 años con 3 hijitos, el más chiquito de 2 años. Y bueno, y eso que se siente que fue repentino, y hoy es acompañar, y es abrazar y es consolar, ¿sí? Esa soledad que no es buscada, sino que después es ir acompañando, pero rodeando, porque la promesa de Dios es: consolará al Señor todas nuestras soledades, ¿sí? Por eso mismo, si bien es una pandemia silenciosa pandemia, si uno se siente solo y no lo dice y no busca a un alguien con quien compartir, y uno no busca entonces romper esa soledad que siento o en la que vivo para construir comunidad. Y en tercer lugar, ¿cómo se supera la soledad? Encontrando el sentido de tu vida. Quien tiene un porqué y un para qué vivo, se terminan las ideas de qué, de quitarse la vida. Porque las personas con ideación suicida no es porque quiere morir, quiere dejar de sufrir. Pero cuando sabes que Dios tiene un propósito que tiene nombre y apellido, ¿sí?, te ayuda a seguir adelante. Y cuando uno tiene un propósito, ese propósito siempre te saca no solo por vos, sino es para otros. Y uno empieza a mirar hacia afuera, cuánto puede bendecir y ayudar. Y yo siempre digo, hay un gozo sobrenatural que te lo regala el Señor. Entonces salí a veces de tu queja, tu dolor, tu muralla, para empezar a tender puentes. Entonces es así que podemos decir, ¿no? Ciertamente consolará Jehová Sión y consolará todas sus soledades. Y finalizando con esto, miren, hermanos, el libro de Job. Job fue un hombre que los que conocemos la historia, bueno, el libro, este es íntegro, justo, próspero, lo tenía todo. Pero bueno, el enemigo dijo, claro, como lo tiene todo, ¿cómo no va a adorar a Dios? Yo le dijo, bueno, lo único que no le toque su alma. Y lo perdió todo. Sumido en el mayor de los dolores, esposa, hijos, propiedades, hasta la salud, la pérdida de todo. Y miren en el libro de Job, en el capítulo 2:11, preparando el tema, el Señor me puso esto. Dice en el capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Y 3 amigos de Job, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Esta es la importancia de tener amigos, de ser parte de una comunidad. Cuando uno es parte de una comunidad de iglesia, es la más maravilloso, porque es la familia en Cristo. Y uno siente en situaciones tan difíciles. Mi papá partió con el Señor estando yo muy lejos. Yo estaba en el Medio Oriente, estaba en Israel. Yo no lo pude despedir. Pero fue tan importante, mis familias, ver el testimonio de la iglesia, que estuvo mi pastor y estuvieron tantos queridísimos hermanos, muy amados ese día allí, y ver eso, y esos mensajes, y esa consolación, y ese mensaje de fuerza. Ser parte de una comunidad te ayuda a sobrellevar los dolores más grandes que uno pueda tener. Vemos acá a los amigos de Job.
que ellos se enteraron que su amigo estaba mal, salieron cada uno del lugar de donde eran para ir a condolerse con él, es decir, a estar cerca y a consolarle. No lo dejaron solo. Qué peligro una persona viviendo una prueba y quedándote solo. Qué peligro. Necesitamos, así sea, la presencia de ese otro que capaz que no te dice nada, pero te da un abrazo o te agarra la mano. Yo tengo una paciente enfermera, bien jovencita. Ella se recibió de enfermera con 20 años. ¿Saben cuándo? Marzo del 2020. Enseguida consiguió trabajo. Marzo del 2020 empezó la pandemia. Estaban necesitando por todos lados profesionales de la salud. Ella empezó a trabajar en Mutualista, Casmo y Médica Uruguaya. Y es tremendo. Bueno, ella viviéndolo con su juventud decía, qué tremendo cuando partían, ella justo como le tuvo COVID, le tocaba sala COVID. Pero ella es cristiana, preciosa en el Señor, dice, es el único momento que se despedían porque los familiares con el COVID no podían entrar, no podían despedir. Y entonces con 4 o 5 guantes yo me ponía el guante y le daba la mano antes de partir. Esa esencia nos crea Dios, que no partiera solo, con mi mano. Una vez un paciente, los nietos le habían traído una caja de bombones y él dice, es para vos, porque yo no la voy a poder disfrutar, pero vos sí, porque sos el rostro, sos la calidez, sos la mano que yo tengo en estos momentos antes de partir. Entonces, estamos hechos para el vínculo y la relación. A la vez que ese vínculo y relación que necesitamos construir, también necesitamos momentos de estar a solas, con Dios, en intimidad, en oración, con nosotros mismos. Y buscando la solidaridad, el apoyar unos a otros, eso ayuda a romper con nuestra soledad. Así, estos amigos se acercaron a condolerle y a consolarle a Job, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, estaba tan mal, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Por eso mismo, todos vamos a vivir aflicciones y dolores, de las cuales de todas nos librará el Señor. Pero el Señor ha construido la amistad en Cristo y la comunidad para que como ellos, al lado y cercanía, pudiéramos no estar solos con nuestro dolor, sino que estar acompañados.